Buenas tardes. Con respecto a afectación a vivienda familiar, vamos a revisar la sentencia de la tutela número 096 del año 2005. La noción de afectación a vivienda familiar en esta tutela es la siguiente. La afectación a vivienda familiar se constituye por acto entre vivos mediante escritura pública otorgada por ambos cónyuges o compañeros permanentes, o conforme al procedimiento notarial o judicial establecido en la ley. Para el efecto, es indispensable acreditar que el inmueble no se posee con otra persona pro indiviso, salvo que el bien sea propiedad de ambos cónyuges o compañeros permanentes, y que, además, se encuentra destinado a la habitación de la familia. Esto quiere decir que por un acto entre vivos, entre compañeros permanentes o por cónyuges, y por un inmueble que está destinado a la habitación de la familia, se puede dar la afectación a vivienda familiar. Según las definiciones de la Corte, la primera exigencia, el requisito de la doble firma, o en otras palabras, que el bien inmueble objeto de protección solo puede enajenarse o ser objeto de gravamen si cuenta con el consentimiento libre de ambos cónyuges o compañeros permanentes expresados con su firma. Adicionalmente, un segundo término es que el bien inmueble bajo afectación a vivienda familiar se convierte en inembargable, salvo que se haya constituido una hipoteca antes del registro de la afectación o si se otorgó ese inmueble como la misma garantía para afianzar préstamos sobre la adquisición, construcción o mejoras de esa vivienda. Y finalmente, la afectación a vivienda familiar constituye un límite a la libre disponibilidad y disfrute de los bienes. Dado que mientras no se proceda a levantar su constitución, el cónyuge o compañero permanente propietario del bien inmueble no puede vender, donar o reservarse para sí el uso de ese bien inmueble, ya que se encuentra destinado a procurar la habitación de la familia. Por este motivo, a favor del núcleo familiar, que es lo que se está protegiendo, se extienden los atributos de la propiedad y por esa razón no se pueden considerar meros tenedores o poseedores de los inmuebles en el inmueble que la habitan. Con respecto a los mecanismos para levantar la afectación a vivienda familiar, el legislador admite que en cualquier momento de común acuerdo, como dijimos anteriormente, se requieren las dos firmas, entonces de común acuerdo y mediante una escritura pública se levante dicha afectación según el artículo cuarto de la Ley 258 de 1996, que es la que contiene esta norma. Y en otras ocasiones se permite acudir al procedimiento notarial para lograr esta misma finalidad, según el artículo 9 de la misma ley. Excepcionalmente también se reconoce que el levantamiento opera ipso iure o de pleno derecho. Por ejemplo, por muerte presunta o muerte real de uno o ambos cónyuges. Y también cuando los hijos menores llegan a la mayoría de edad, según el artículo 2 de esta misma ley. Y para finalizar, se prevén unas causales para adelantar el procedimiento judicial de levantamiento de la afectación a vivienda familiar. Por otro lado, la doctrina y la jurisprudencia nacional han reconocido que la prosperidad de un proceso reivindicatorio de dominio se sujeta a la prueba de 4 elementos estructurales. El primero es que el actor tenga derecho de dominio sobre la cosa que persigue. El segundo es que el demandado ostente la condición jurídica de poseedor. Tercero, que se trate de una cosa singular o cuota determinada de la misma. Y para finalizar, el cuarto, que el bien objeto de controversia sea el mismo que posee el demandado. Para entrar en materia, la sentencia trata acerca de un proceso reivindicatorio en el cual se pide la tutela de el debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
El accionante promovió una demanda anteriormente reivindicatoria ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio contra la accionante en esta tutela. Y la pretensión principal de ese proceso consistía en recuperar el dominio de un bien inmueble ubicado en Villavicencio, cuya titularidad correspondía a la persona accionante de la demanda, al señor Jara Torres, y que estaba siendo usufructuado sin la voluntad del titular por la señora accionante de la tutela, Manrique Sánchez. Con posterioridad a la demanda, la señora Manrique Sánchez, mediante un apoderado judicial, justificó que se había grabado el inmueble con la afectación de vivienda familiar según la ley 258 de 1996. Adicionalmente, después de la admisión de la demanda, la señora Manríquez Sánchez dio respuesta negando ser poseedora del bien y advirtiendo que tanto como ella como el demandante tienen un derecho de dominio sobre el bien por haber constituido una sociedad de hecho y grabado el inmueble con la afectación de vivienda familiar. El fundamento de la acción, señala el accionante, es que en esta sentencia se le da una interpretación equivocada a las normas procesales y se pasa por alto la escritura pública de afectación de vivienda familiar. Y con esto se demuestra que lejos de tener una calidad de poseedora que habilita la reivindicación del inmueble, ella y los 3 hijos que tiene con el demandante, por su condición de compañera permanente, tiene derecho a residir en el bien. En esta tutela, la señora Manrique Sánchez solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. Y se pretende que se deje sin valor y sin efecto alguno la sentencia del 27 de febrero de 2004 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio. Según la primera instancia, la señora Manrique Sánchez quedó en estado de indefensión al proceder la renuncia de su apoderado judicial. Dicha situación explica la falta de apelación de la sentencia anteriormente mencionada. Adicionalmente, la juez accionada sí incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico al no tener en cuenta la documentación allegada al expediente concerniente al inmueble objeto de esta sentencia. El señor Jara Torres, demandante, hace una impugnación del fallo de primera instancia bajo el argumento que el inmueble sí está afectado como vivienda familiar, pero tampoco se le puede desconocer que él también es propietario y tiene derecho a usufructuar el inmueble. Y esto no le ha sido posible dado que según él, la accionante de la tutela, la señora Manrique, no le ha permitido ingresar al bien e incluso lo ha agredido físicamente. Por esto se están atropellando sus derechos legítimos. En segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia proferida el 18 de junio de 2004, decidió revocar el fallo impugnado al considerar que la presente acción de tutela resulta inviable, toda vez que en el expediente no se allegó prueba alguna que demuestre que el accionante hubiera acudido al juzgado de conocimiento con la finalidad de exponer y debatir la controversia que se suscitó en torno a la renuncia presentada por su referido abogado, por su apoderar. Esta renuncia no le fue notificada de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 69 del Código del Procedimiento Civil.
Corte Constitucional se declara competente para revisar esta sentencia proferida dentro de este proceso. El problema jurídico que se plantea es que a partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela por parte de la señora Manrique y de las decisiones judiciales adoptadas en las respectivas instancias, la Corte, esta sala de revisión, debe determinar si el juzgado tercero civil del circuito de Villavicencio incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico en la sentencia del 27 de febrero de 2004 al omitir la valoración del certificado de tradición y libertad del bien inmueble pretendido en reivindicación, mediante el cual había una existencia, se acreditaba la afectación a vivienda familiar. Con respecto a este problema jurídico, la Corte hizo algunas consideraciones. Por ejemplo, que el artículo 42 de la Constitución Política reconoce la posibilidad de establecer limitaciones al derecho de propiedad a favor de la protección superior de la familia como principio fundante y valor axiológico del Estado colombiano, según lo reconocen los artículos 1 y 2 de la Carta Fundamental. Con el objeto de hacer realidad este mandato constitucional, el legislador ha proferido un conjunto de leyes como la afectación a vivienda familiar, que está regulada en la Ley 258 de 1996. Del conjunto de leyes de esta ley del 258 de 1996, se puede extraer una noción de afectación a vivienda familiar, la cual es la siguiente. Consiste en el gravamen o limitación que se constituye sobre el derecho de dominio de un bien inmueble adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges o compañeros permanentes, antes o después de la celebración del matrimonio o de la unión que haya perdurado al menos 2 años y que se encuentra destinado para beneficio exclusivo de la habitación familiar, el cual a partir de su constitución adquiere el carácter de inalienable e inembargable, salvo que por el consentimiento del otro cónyuge o en general se proceda a su cancelación. Adicionalmente, se entiende como un bien inmueble afectado a vivienda familiar el que fue adquirido en su totalidad por uno o ambos cónyuges antes o después de la celebración del matrimonio destinado a la habitación de la familia. La afectación a vivienda familiar impide que uno de sus miembros, en concreto uno de los cónyuges o compañeros permanentes, ponga al otro y a sus hijos en situación de abandono. Por otro lado, la regla general de la afectación a vivienda familiar se constituye por una decisión voluntaria de los cónyuges o compañeros permanentes, mediante un acto entre vivos o conforme a un procedimiento notarial o judicial. Luego de esto, el artículo 2 de la Ley 258 de 1996, para el caso de las adquisiciones de vivienda realizadas con posterioridad a la vigencia de esta ley, ordena que su constitución opera obligatoriamente por ministerio de la ley, siempre que se cumplan los requisitos que el ordenamiento dispone para el efecto. Después de evaluar todo esto, surge el interrogante de qué consecuencias jurídicas se derivan de la constitución de un bien inmueble sometido a afectación a vivienda familiar. La respuesta a este interrogante es, en primer lugar, la existencia del requisito de la doble firma, que quiere decir que el bien inmueble objeto de protección solo puede enajenarse o ser objeto de gravamen si cuenta con el consentimiento libre de ambos cónyuges o compañeros permanentes expresados con su firma, según el artículo 3 de la Ley 258 de 1996, que recordamos es la que regula esta normatividad, esta figura de afectación a vivienda familiar. En segundo término, el bien inmueble bajo afectación a vivienda familiar se convierte en inembargable, salvo si se constituyó una hipoteca antes del registro de la afectación o si se otorgó la misma como garantía para afianzar préstamos para la adquisición, construcción o mejora de la vivienda, según el artículo 7 de la ley anteriormente mencionada.
Y finalmente, la afectación a vivienda familiar constituye un límite a la libre disponibilidad y disfrute de los bienes, pues mientras no se proceda a levantar su constitución, el cónyuge o compañero permanente propietario del bien inmueble no puede vender, donar o reservarse para sí el uso de dicho bien, ya que se encuentra destinado a procurar la habitación de la familia. En esta medida, a favor del núcleo familiar se extienden los atributos de la propiedad y por tal razón no pueden considerarse meros tenedores, poseedores de los inmuebles en que habitan. La ley reconoce que en ciertos casos cesa la obligación de otorgar protección al grupo familiar a través de la salvaguarda de un lugar de habitación y para ello expresamente establece algunas causales y mecanismos que permiten levantar la afectación de la vivienda familiar. Primero, cuando exista otra vivienda efectivamente habitada por la familia o se pruebe siquiera sumariamente que la habrá, circunstancias que serán calificadas por el juez. Segundo, la autoridad competente, cuando la autoridad competente decrete la expropiación del inmueble o el juez de ejecuciones fiscales declare la existencia de una obligación tributaria o contribución de carácter público. Tercero, cuando judicialmente se suspenda o prive de la patria potestad a uno de los cónyuges. Cuarto, también cuando judicialmente se declare la ausencia de cualquiera de los cónyuges. Quinto, cuando se declare la incapacidad civil de uno de los cónyuges. Sexto, cuando se disuelva la sociedad conyugal por cualquiera de las causales previstas en la ley. Y finalmente, por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia, levantar la afectación a solicitud de un cónyuge, del Ministerio Público o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectación. Para ir al caso concreto, de conformidad con la accionante, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, como consecuencia de haber ordenado mediante sentencia del 27 de febrero de 2014 la restitución de un bien inmueble que se encontraba afectado a vivienda familiar. Después de haberse analizado las pruebas, dice la Corte que resultaría un sacrificio desproporcionado e irrazonable del derecho fundamental del debido proceso en los términos reconocidos por la jurisprudencia constitucional considerar que en el presente caso, ante la falta de ejercicio de los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento procesal, no prospera el amparo tutelar, pues no se otorgaron las garantías necesarias para permitir que el accionante se enterara de la renuncia de su apoderado, a fin de adelantar las actuaciones pertinentes que le permitiesen asegurar cabal e integralmente su defensa dentro del proceso ordinario. Por lo anteriormente expuesto, se deduce que la omisión en que incurrió el juzgador ordinario en la valoración de las pruebas oportunamente allegadas al proceso por el apoderado de la señora Manrique es constitutiva de vía de hecho por defecto fáctico y por ello contraria al derecho fundamental del debido proceso. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional resuelve, primero, revocar la sentencia del 18 de junio de 2004 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual denegó el amparo solicitado. Segundo, en consecuencia, declarar sin ningún valor ni efecto por resultar violatoria del derecho fundamental al debido proceso la sentencia proferida el 27 de febrero de 2004 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio en el proceso ordinario reivindicatorio del señor Jara Torres contra la señora Manrique Sánchez. Tercero, para efectos de restablecer el derecho fundamental amparado en esta providencia, se ordena al juez de conocimiento dictar la sentencia que corresponda teniendo en cuenta los medios de defensa y las pruebas aportadas por la señora Manrique, de conformidad con las consideraciones expuestas en este fallo. Cuarto, en el término de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que corresponda, se ordena al juez ordinario asegurar que la tenencia del bien inmueble ubicado en la dirección dicha anteriormente de Villavicencio sea efectivamente restituida a la señora Manrique y a sus hijos por parte del señor Jara Torres. A continuación, se va a hablar acerca del patrimonio de familia inembargable en la sentencia C-192 del 98.
En esta sentencia se demanda una parte de el artículo 8 de la Ley 258 de 1996, la cual contiene al patrimonio de familia inembargable. Se inicia la sentencia haciendo referencia a algunos conceptos claves para su desarrollo. Para iniciar, dice que no debe haber conflicto insalvable por cuya existencia haya de sacrificarse uno de los dos derechos, el de la familia a la garantía de su vivienda y el del Estado a la realización de los programas de utilidad pública, pues ambos son, por igual, asuntos de interés social y tienen, a la luz de los postulados constitucionales, carácter preeminente. De allí que, no siendo inconstitucional la norma de la ley que busca alcanzar los fines de beneficio común mediante los procesos de expropiación, permitiendo levantar el gravamen de patrimonio familiar que pesa sobre un inmueble en concreto, requerido por el Estado con tales miras, debe adecuarse el alcance de su perspectiva para no lesionar a la familia, cuyo amparo eficiente también es de interés público. En consecuencia, ante la disyuntiva que puede plantearse en un caso concreto entre la necesidad que tenga el Estado de adquirir un bien para destinarlo a uno de los fines señalados por el legislador por razones de utilidad pública o de interés social y el carácter indisponible e inalienable de ese mismo bien en cuanto se lo haya constituido en patrimonio afectado a vivienda familiar, la respuesta que surge de la Constitución para dirimirlo es clara. Nada obsta para que siga adelante la expropiación, pero la familia debe quedar indemne, de manera oportuna en cuanto a la efectiva propiedad y posesión de su vivienda, sin solución de continuidad y por el mismo valor real del bien objeto de aquella. Adicionalmente, se plantea que para hacer efectiva la garantía constitucional al patrimonio familiar inembargable, se debe precisar que, como las normas legales relativas a la expropiación de predios rurales y urbanos admiten la posibilidad de una indemnización previa que está exigida por la Constitución, se pague en bonos o documentos de deuda pública redimibles al cabo de varios años. Y un pago de esa naturaleza causaría un inmenso perjuicio a la familia en cuanto no vería sustituida oportunamente su vivienda. Esto llevaría que se condicionara la exequibilidad, manifestando que en la hipótesis de la disposición acusada, la indemnización, que ha de corresponder al 100% del valor del inmueble objeto de expropiación, debe pagarse a la familia en su totalidad y en dinero, de manera previa y como requisito indispensable para que se cumpla la expropiación. Para entrar en materia con respecto a la sentencia, los antecedentes se basan en que dos ciudadanos, José Parra y Fabián López, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, han presentado una demanda en contra del artículo 8, una demanda parcialmente en contra de este artículo de la Ley 258 de 1996. El texto que demandan es el cual dice y permitirá el levantamiento judicial de este gravamen, el gravamen haciéndose referencia al patrimonio de familia, y permitirá el levantamiento judicial de este gravamen para hacer posible la expropiación. Los demandantes consideran que esta parcialidad del artículo número 8 de esta ley atenta contra el patrimonio de la familia, que debe ser inembargable e inalienable. También afirman que el Estado social de derecho, sus fundamentos deben estar al servicio de la familia y que con esto están en contra y no deberían estar tanto a favor de la utilidad pública o el interés social. Este también es un poco difícil de determinar, pero se debería prevalecer siempre la familia. También los actores de la demanda hacen alusión a algunos artículos
de la Convención sobre los Derechos del Niño, dado que pues por ellos, para salvaguardar la familia y la vivienda, es que se crea, es una de las causales por las cuales se crea esta figura del patrimonio familiar inembargable. Plantean además que el patrimonio de familia, que cumple una función social también, permite salvaguardar la propiedad del mal manejo de los integrantes que puedan llegar a haber en ella. Y por esto se desconoce el principio de igualdad y el derecho de los niños cuando el Estado permite que se levante dicho gravamen sin motivo alguno justificado por vía judicial simplemente. Con respecto a las intervenciones, una apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho se pronunció y dijo que era una colisión entre el interés particular y el interés social, pero que lo realmente cierto es que el interés particular debe ceder al interés social. Y que de igual manera cuando el interés particular ceda al interés social, debe haber lugar a una indemnización. También concluye que el patrimonio de familia no es absoluto, pues en eventos como el que estamos tratando, como el presente, de la expropiación, prima el interés general. Otro apoderado del Ministerio del Desarrollo Económico dice que el artículo 1 de la Constitución Política plantea que el interés general prima sobre el particular y para poder proceder a la expropiación se requiere previamente acudir a la acción judicial para el levantamiento del patrimonio de familia, momento en el cual se concede el derecho de defensa para salvaguardar los intereses del núcleo familiar. Adicionalmente, el Procurador General de la Nación se pronunció asegurando que el patrimonio de familia goza de una protección constitucional, pero que el interés general, en este caso la expropiación, está por encima de ella, va a prevalecer frente al interés particular. Y con respecto a los niños, manifestó que la Constitución y el Estado siempre va a garantizar la eficaz protección de sus derechos y que siempre va a tratar de ofrecerles una vida digna. Por este motivo, después de que se haya llevado a cabo la expropiación, va a haber un dinero producto de la venta directa o una indemnización para la familia para salvaguardar los derechos de los niños. Con respecto a las consideraciones de la Corte como primera medida se declara competente para el asunto mencionado. Y adicionalmente dice que la protección constitucional a la familia no impide al Estado adelantar procesos de expropiación. Hay una necesidad de conciliar el interés de la familia y el del Estado, en cuanto los dos son de interés público. Y debe haber una efectividad de la indemnización previa, que es una condición de constitucionalidad de esta norma aquí planteada. Adicionalmente, se plantea que en la Constitución de 1991, en su artículo 5 y 42, se considera a la familia como la institución básica de la sociedad, es el núcleo fundamental de la misma. En el artículo 51 también se hace mención que toda persona tiene derecho a una vida digna y la Constitución ordena al Estado que fije las condiciones necesarias para hacer esto efectivo. Para la vivienda destinada a la familia, esta goza de una especial protección constitucional en cuanto a un mínimo espacio físico adecuado a su preservación y desarrollo, y es absolutamente indispensable para que el conjunto de la sociedad se desenvuelva en armonía. También se plantea el artículo 44 de la Constitución al consagrar los derechos fundamentales de los niños, ya que destaca entre ellos el de tener una familia y no ser separados de ella, y a la vez que proclama el mandato de protegerlos contra toda forma de abandono e insiste en la obligación de la familia, la sociedad y el Estado en el sentido de garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos,
nada de lo cual puede lograrse cabalmente si los menores solos o con los suyos carecen de una habitación digna a la cual acogerse o si corren el riesgo de perderla generalmente a causa de problemas económicos que no está en sus manos resolver. En cuanto a la expropiación se refiere, esta está prevista en la Constitución bajo distintas modalidades, pero siempre es con el fin de asegurar que el Estado social de derecho cumpla de manera eficiente la función que le corresponde. Estas funciones en especiales, la redistribución equitativa y razonable de las tierras rurales y urbanas, así como para la realización de muy diversos objetivos de utilidad pública e interés social que la ley siempre tiene que diseñar. También para continuar con el tema de la expropiación, el artículo 58 de la Constitución dice que es posible la expropiación cumpliendo los requisitos que se contempla en la Carta, sin excluir de tal procedimiento que corresponde a una potestad del Estado ningún bien ni tipo de bienes, ninguna forma de propiedad ni a ninguna persona. Es decir, todos estamos bajo las leyes, bajo la Constitución, y la Constitución dice que todos debemos atenernos a la expropiación. La Corte entiende que tratándose de dos finalidades importantes del Estado Social de Derecho, en cuyo logro y cumplimiento está interesada toda la colectividad, la ley y la jurisprudencia deben conciliar y hacer que entre sí se complementen los preceptos constitucionales que disponen la protección de la vivienda familiar de manera que sea plena y eficaz, y la obtención de los propósitos de interés social y utilidad pública a los que el Estado debe propender mediante los procesos de expropiación de predios rurales y urbanos. Y por lo anteriormente dicho, la Corte estima, en cuanto establece que el decreto de expropiación, es decir, la decisión judicial o administrativa en otros casos, que ordena expropiar, permite el levantamiento del gravamen por orden del juez para hacer posible la expropiación, se ajusta a la normativa constitucional y debe ser declarada exequible. Finalmente, el resuelve de esta sentencia es lo siguiente. Solo en los términos de esta sentencia declárense exequibles en el artículo 8 de la Ley 258 de 1996 la frase y permitirá el levantamiento judicial de este gravamen para hacer posible la expropiación, y en el 4, numeral 2 de la Ley 284 de 1996, la expresión cuando la autoridad competente decrete la expropiación del inmueble. En el entendido de que la indemnización correspondiente no pueda pagarse a la familia mediante bonos o documentos de deuda pública, sino en dinero, por igual valor al del inmueble expropiado en su totalidad y de manera previa a cualquier acto que pretenda hacer efectiva la expropiación. Con esto se concluye la sentencia y de esta sentencia podemos inferir que el bien general siempre va a primar sobre el bien particular, pero que el Estado nunca va a desconocer los derechos adquiridos que ya tienen las personas y va a salvaguardar todos los derechos de cada ciudadano y de los niños especialmente. Eso es todo.